Nos corresponde hoy hacer una mirada, echar una mirada acerca de lo que la filosofía esotérica nos dice del problema de las teogonías, tal como nos las presentan las religiones antiguas y los sistemas semiesotéricos de todos los tiempos. Para ser lo más concreto posible, voy a comenzar leyéndoles lo que nos dice acerca de la palabra teogonía un diccionario común, un buen diccionario común. Dice así: teogonía, del griego theos y gonos. Theos está traducido por Dios y gonos por generación. Es la genealogía y filiación de los dioses, conjunto de divinidades que adora un pueblo politeísta. Son muchos los diccionarios que traducen la palabra theos por Dios y esa traducción es incorrecta. La palabra theos es griega y los griegos no tenían un Dios en el sentido de monoteísmo. Cuando en las obras griegas leemos theos, debemos entender un Dios, uno de los dioses, uno de los seres celestes, entre los cuales se dice que el alma humana coexiste siempre que haga los esfuerzos por establecerse en el mundo divino. De manera que teogonía es la generación, el origen, la filiación, la generación de los dioses, en plural. Del mismo modo que teosofía significa sabiduría de los dioses, es la misma palabra, es la sabiduría divina, la universal e impersonal, la luz del mundo, a la que puede acceder todo individuo que viva una vida y haga los esfuerzos necesarios para comunicarse con esa zona de luz, y esa zona de luz entonces se identifica con él y él obtiene la sabiduría de los dioses, la sabiduría divina. Nos resulta interesante destacar que las civilizaciones en casi todos los lugares han tenido un centro común de vida de donde surge todo lo que existe. Y desde ese centro de vida, surgiendo todo lo que existe, existe no solamente la naturaleza, sino los dioses o las potencias inteligentes que animan el todo, que se desarrollan a través del todo y que hacen una perfección trabajando en la manifestación universal. De manera que para esas teogonías, o para, mejor dicho, para esos sistemas, lo que existe no es el producto de la creación de una sola mano, sino de múltiples manos o lo que llamamos jerarquías creadoras. Antes de internarnos en lo que la teosofía dice sobre el particular, quiero que ustedes tengan, por lo menos aquel que no se ha dedicado especialmente a estudiar el asunto, una visión de cómo la crítica moderna, de cómo los estudiosos consideran el problema de la aparición de los dioses, de la naturaleza de los dioses y del lugar que los dioses ocupan en el mundo, en el universo. Para eso extraje del diccionario enciclopédico de la mitología la siguiente nota. En el artículo dioses, entre otras cosas, puesto que es resumido, dice lo siguiente: no superado de ninguna manera el problema del origen de los dioses o del desarrollo de su concepto, que sólo puede solucionarse a medias dialécticamente, debemos intentar una elemental clasificación de acuerdo a sus funciones, a las funciones que los dioses prestan, a su mismo origen, a su esfera de influencia, etc. Cronológicamente, el proceso que condujo a una organización del mundo divino podría resumirse
en el siguiente esquema. Y les ruego prestar atención a este esquema que por otra parte he resumido. Animismo. Son dioses ánimas de la naturaleza, no representados. Etapa del culto a los muertos. Naturalismo. Dioses elementos, no representados en la más remota antigüedad. Iconografismo. Representación material, simbólica, no humana de los dioses elementos. Monarquía sagrada. Héroes, reyes, sacerdotes deificados, reyes dioses, como Osiris, Zeus, y esto ocurre, nos dice el diccionario, en el período de organización sacerdotal. Antropomorfismo, representación humana de los dioses, denominación de dioses para cada fenómeno y cada esfera de actividad. Totemismo, encarnación y representación de los manes, los antepasados. Cosmogonía, teología, organización escrita de las tradiciones relativas a la creación y a los dioses, explicación del concepto de Dios. Monoteísmo, politeísmo, ateísmo. Las tres formas en que los pueblos han encauzado sus creencias religiosas. Adoración del Dios único, de muchos dioses o de ninguno respectivamente. Hay una segunda parte en el diccionario enciclopédico de la mitología que clasifica a los dioses. Hay dioses elementos, los que ya vimos antes, como el aire, el sol, el fuego, la lluvia, no son representados. Hay dioses de los elementos, Júpiter, dios del rayo, Chak, dios de la lluvia, Vesta, diosa del fuego, Poseidón, dios del mar, etc. Dioses elementales personificados. Ponto o el océano, Jersé o el rocío, Gea o la tierra, etc. Dioses símbolos. Urano, el cielo, Marte, la guerra, etcétera, etcétera. Dioses supremos, corresponde a la deidad máxima de cada panteón. Dioses tutelares o patronos, Atenea de Atenas, Apolo de Delfos. Generalmente, nos dirá la historia, han sido héroes que han vivido en ese lugar y han sido deificados. Este modo de ver las cosas proviene del inductismo de que Blavatsky se queja tanto del método aristotélico. Hay que observar lo que vemos primero e ir trabajosamente hacia las causas. El método platónico es contrario. El método platónico se remonta a las causas, a lo uno, al primero manifestado, del que por su propia naturaleza, por su propio dinamismo, se manifiesta en 2, en 3, en 4, en 7, en 10 y después en toda la diversidad del universo. Ese uno, en el que se resumen todas las cosas, de donde todo surge y a donde todo vuelve, dará la pauta de las relaciones de los muchos. Nunca podremos comprender la exacta naturaleza de las cosas, nos dice Platón, la relación que existe entre todo lo que existe, si no tenemos una noción clara del uno primero. Desde luego que nosotros, mirándonos como organismos, como cuerpos, como individuos y como seres separados, difícilmente podríamos captar, sin ir a esa fuente primera, la urdimbre que nos enlaza y la unidad que enlaza a toda vida manifestada. Mirando con los ojos de la carne, nosotros vamos a tener como realidad la multiplicidad. Mirando como ojos del espíritu,
vamos a tener la visión de la unidad siendo secundaria a la multiplicidad. Y vamos a ver a la multiplicidad sumergida en un océano de unidad del que todos formamos parte. De manera que esos son los dos grandes sistemas, los dos grandes modos de ver la realidad que nos contorna y nuestra propia realidad. Los estudios comparados de mitología, los estudios comparados de antropología, de historia de los pueblos, nos van a ir diciendo que el hombre antiguo era sumamente primitivo y que él fue creando una religión. Fue creando una religión en medio de su ignorancia. De ahí los dioses elementos, el animismo, y a partir de un proceso de evolución, de un largo proceso de evolución, finalmente se llega a una teología escrita, a un concepto de Dios. El punto de vista de la teosofía es diametralmente opuesto y me gustaría exponérselo a ustedes, siquiera brevemente, para que nos entendamos, porque esto tiene que ver mucho con todo el estudio de la teosofía. Para los anales esotéricos, la humanidad empezó infantil, es cierto. A través de la serie de transmigraciones, las almas que componen la humanidad han ido alcanzando cierto desarrollo y cierto esplendor emocional e intelectual. Pero en los principios de su evolución física, la humanidad era infantil. Pero no todos los que vivían entre la humanidad eran infantiles. De otros sistemas del espacio, de otros planetas más evolucionados, con humanidades mucho más evolucionadas, se destacaron dentro del planeamiento divino seres de inconmensurable espiritualidad que descendieron, llegaron a la Tierra y guiaron o nos guiaron a nosotros como humanidad infantil. De manera que entre el grueso de la humanidad infantil siempre existieron maestros de religión, instructores espirituales. Esto nos lleva a una concepción y a un problema que tienen los estudiosos. Y es que cuando retrocedemos en la historia de la religión o de la civilización, junto con esas formas religiosas que son el animismo, el totemismo, el elementalismo, el naturalismo, ya hay concepciones filosóficas del uno. En los más antiguos Vedas, en las religiones, en las escrituras más antiguas que conocemos, junto a esas expresiones animistas de la naturaleza que alcanzaban para satisfacer al vulgo, ya encontramos la idea de que el universo se desenvuelve de una única fuente, y a esa única fuente no se le designa con el nombre de un dios, sino que se le da una designación de carácter neutro, Brahman, es decir, la fuerza dinámica y absoluta que se manifiesta por su propio poder en el universo y en la diversidad. Así que nosotros no podemos aceptar esta clasificación, que nos trae de la más remota ignorancia y antigüedad hasta una relativa intelectualidad en que concebimos las cosas por medio de un pensamiento más desarrollado. Siempre hubo, desde la más remota época de la historia, junto a las concepciones populares, concepciones profundas de esos hombres sabios. Y cuando entre la humanidad, aquellos hijos de la naciente humanidad que despertaron y quisieron el saber filosófico, el saber científico, esos grandes instructores iniciaron en la sabiduría superior a seres humanos. Pues, entonces, ha habido desde siempre no solamente seres superhumanos que ayudaron a la humanidad, sino que entre la humanidad se distinguieron rápidamente los grandes iniciados. Se distinguieron rápidamente aquellos hijos que fueron la flor de la evolución humana y que dieron a conocer más tarde las grandes enseñanzas que sus maestros extraterrestres le habían dejado oportunamente. El problema que se presenta con el monoteísmo es que el monoteísmo acepta que un Dios es
lo único que existe en el sentido espiritual y que de la nada crea las cosas y que las cosas las crea y las cosas son en el momento de ser creadas completas sin que surja posteriormente todo un ciclo evolutivo, todo un ciclo de transformación. Ese tipo de creación ha sido rechazado por el filósofo y por el científico. El filósofo y el científico observa la naturaleza, observa el corazón del átomo y observa el corazón de las galaxias, observa la estructura real de las cosas físicas y ve que nada está quieto y que todo es un fluir constante y que todo es una transformación constante. Luego los hombres de una primitiva época no eran igual como los hombres que somos ahora. Y los hombres de 100.000 o 500.000 años en adelante, si sobrevive la humanidad, serán diferentes de lo que son ahora. Las cosas no están estáticas, fluyen, cambian y hay un devenir eterno y continuo. De modo pues que los sistemas esotéricos no han aceptado el concepto de la creación y del estatismo, sino que han aceptado otro punto de vista. Este punto de vista nos lo da la señora Blavatsky en Isis sin velo, donde adelanta gran parte del saber teosófico respecto a la aparición del cosmos y a la aparición de los seres vivos, de las jerarquías o potencias creativas de la naturaleza. Posteriormente, en Isis sin velo, la señora Blavatsky va a reafirmar y a enriquecer esos conceptos. Pero nos conviene leer unos párrafos del libro. Y como se trata de la metafísica más sutil, aquella más profunda que exige toda la atención y la intuición del ser humano, les ruego que me estén atentos. Dice en el volumen tercero, en la página 355 de Isis sin velo, en la edición de 1953, que es con la que trabajo. La doctrina esotérica, como el hinduismo, el budismo y también la perseguida cábala, enseñan que la infinita, desconocida y eterna esencia se manifiesta activamente en determinado periodo de tiempo para restituirse después a su pasiva inmanifestación. Manifestación e inmanifestación. El pulso, el latido universal. La poética terminología de Manu, en las escrituras de la India, llama día de Brahma al periodo de manifestación activa y noche de Brahma al de inmanifestación pasiva. Durante el primero, durante el día, Brahma está despierto y durante el segundo está dormido. Esto nos hace ver cómo esos antiguos instructores religiosos observaron profundamente la naturaleza y los ciclos de aparición y desaparición. Porque en la naturaleza todo es ciclo y es una rotación de ciclos menores detrás de una rotación de ciclos mayores. Un día es un pequeño ciclo dentro de una semana que es un ciclo más grande. Dentro la semana del mes que es un ciclo aún mayor. Dentro del mes del año que es un ciclo mayor. Un día de nuestra vida es un ciclo pequeño y toda nuestra vida es un ciclo grande hasta que alcanzamos el descanso después de la muerte antes de volver a un nuevo día nuestro de manifestación en una nueva vida para proseguir la trayectoria evolutiva. Días y noches, pulso, latido, ritmo son leyes de la naturaleza. En la naturaleza nada está quieto y se mueve por ese ritmo y ciclo. Las cosas nacen, se forman, crecen, alcanzan la plenitud, comienza la decadencia, finalmente llega la muerte para manifestarse posteriormente en un nuevo ciclo y así el todo, con todas las criaturas y los pequeños ciclos, avanzan ciclos o círculos dentro de círculos. Es esta visión profundamente científica de los procesos de la naturaleza lo que hizo decir a aquellos antiguos
filósofos que la vida universal respira y que tiene días y noches, tal como nos hace ver la observación diaria. Los filósofos clásicos del budismo, cuya escuela subsiste en el Nepal, consideran tan solo la manifestación activa, estudian a la vida universal en el día, no en la noche. En la manifestación activa de la esencia divina, pues dicen que es una locura filosofar sobre lo incognoscible, sobre su incognoscible y abstracto estado de inmanifestación pasiva. Esto es porque han sido inculpados los budistas de ateísmo y de positivismo. Esta imputación de ateísmo proviene de considerar bajo un solo aspecto la filosofía del budismo esotérico, pues los budistas no admiten un creador personal, sino una multitud de potestades creadoras, sintetizadas colectivamente en la eterna sustancia de inescrutable naturaleza, y por tanto inaccesible a las especulaciones filosóficas. Esto está basado en un puro racionalismo filosófico, porque ¿quién puede observar los procesos y discriminar, percatarse, discriminar y llegar a un juicio? Una conciencia manifestada, una conciencia individual. Para percatarnos de las cosas se precisa una inteligencia capaz de reflejar las cosas. Y esa inteligencia se manifiesta en el día de Brahman, pero desaparece en la noche. Luego no hay posibilidad de estudiar la noche porque no hay una conciencia activa y despierta que la estudie. De ahí que los filósofos del budismo traten de esa esencia desconocida en su manifestación, en su día, en lo que está más acá del velo, no en las tinieblas que están más allá del velo, en el aspecto de desconocido, de inmanifestación. Según la doctrina secreta, estoy leyendo Isis sin velo, y Blavatsky ya adelanta el título de su próximo libro. En muchos pasajes de Isis sin velo adelanta el nombre de la doctrina secreta, su gran libro. Según la doctrina secreta, al comienzo de un periodo de actividad, la divina esencia se explaya de dentro afuera. Por virtud de la inmutable ley que actualiza las energías cósmicas, cuya progresiva operación da por resultado final el universo fenoménico visiblemente manifestado. Análogamente, al comienzo del periodo de inactividad, en el comienzo del periodo de actividad, lo que está envuelto se desenvuelve, lo que es uno se hace mucho, lo que está inmanifiesto se manifiesta. Cuando ese ritmo de actividad, como el péndulo de un reloj, ha llegado a su punto máximo, regresa hacia el otro lugar. Entonces comienza el periodo de inmanifestación. Análogamente, al comienzo del periodo de inactividad, se repliega la divina esencia en sí misma y gradualmente se disuelve el universo visible. Se desintegran sus componentes y las solitarias tinieblas vuelven a planear sobre el abismo. Las tinieblas que planean sobre el abismo antes y después de cada manifestación, según todas las teogonías. Explicará mejor este concepto la metáfora de que el universo se manifiesta por la exhalación de Brahma y se disuelve por la inspiración de esa desconocida esencia. Por eso algunos himnos religiosos muy antiguos dicen que Brahma exhala y el universo y sus dioses y sus criaturas aparecen. Inhala y todo vuelve a resumirse en la divina esencia. Continúa Blavatsky. Este ritmo de manifestación e inmanifestación, de creación y disolución, se sucede desde toda eternidad y nuestro actual universo
es uno de la infinita serie que no tuvo principio ni tendrá fin. Yo no encuentro una declaración, la carta magna de la libertad de investigación científica y de la absolutividad de la vida, que la que se encuentra en esta frase que expresa Blavatsky en Isis sin velo. Ese ritmo es eterno. ¿Cuándo empieza? Absurdo es ponerle un comienzo. ¿Cuándo termina? Porque lo infinito es así, no tiene ni comienzo ni fin, y lo que para nosotros es tiempo es una conciencia sujeta al tiempo, condicionada al tiempo. Los mismos estados de conciencia para distintas personas hace que se tengan distintas concepciones del tiempo. Determinadas circunstancias hacen que parezca que el tiempo nunca transcurre. En otras circunstancias el tiempo vuela, se va rápidamente. El tiempo en realidad es una ilusión creada por circunstancias que rodean a una conciencia que se percata y que se identifica con esas circunstancias. Pero el tiempo no existe para lo absoluto. Las cosas no tienen ni principio ni tienen fin. Así es que la inteligencia humana sólo es capaz de filosofar sobre la visible manifestación de la divinidad en los fenómenos naturales, cuando también la conciencia se manifiesta y entonces puede percatarse de las cosas, no cuando está dormida, cuando está resumida en la unidad. Así es que la inteligencia humana sólo es capaz de filosofar sobre la visible manifestación de la divinidad en los fenómenos naturales, pero es absurdo dar el nombre de Dios a las potestades creadoras, pues presupondría tanto como llamar Benvenuto Cellini al fuego que funde el metal o al aire que lo enfría luego de vaciado en el molde. La espiritual esencia, vean que ella no habla de Dios, habla de la espiritual esencia, de la vida una y absoluta, que está más allá de nuestra comprensión, en su aspecto inmanifestado. La espiritual esencia, subyacente en las energías cósmicas, abstracta para nuestra comprensión, tan solo puede relacionarse con la construcción del universo en el sentido que lo consideraba Platón, esto es, como una hacedora del universo abstracto que paulatinamente fue surgiendo del pensamiento divino donde estaba latente. Cuando estudiamos atentamente a Platón, nos vamos a encontrar su filosofía de las ideas, que es el cuerpo de su filosofía. Cuando a Platón se le achaca si hay ideas superiores a otras ideas o todas las ideas tienen la misma categoría, él contesta que no. Él dice que hay distintas jerarquías de ideas. Entonces, en esa jerarquía de las ideas, llega a las tres ideas principales. Hay una trinidad de ideas principales en la filosofía platónica. Pero Platón no se detiene en las tres ideas principales. Dice que el sumo bien está más allá de las tres ideas principales. El sumo bien, que es para Platón lo absoluto, donde está el depósito del pensamiento divino, un depósito universal, hace que de ahí surjan las tres ideas o la trinidad de pensamiento y de acción que va a construir todo el universo. Pero el sumo bien está más allá de esas tres ideas, como vamos a ver que lo absoluto está por encima de las trinidades de las distintas religiones. En la antigüedad más remota, los sistemas no tenían una sola trinidad, tenían tres trinidades. Esto es una información que nos transmite la antigüedad y que recoge Blavatsky en sus libros Isis sin velo y más tarde en la doctrina secreta, especialmente porque los cabalistas europeos y norteamericanos, que eran sus amigos, le reprocharon la idea del número 7 como número constituyente del universo. Otros sistemas dicen que el número perfecto del universo es el 10, el número que lo encierra todo. Blavatsky dice que es así,
que el número 10 encierra todo, pero que de ese número 10, 3 son números inmanifestados, que nada tiene que ver con la manifestación universal y con el hombre como un septenario y como el universo como un septenario. 3 están más allá de la manifestación. Por eso hay 3 inmanifestados. Hay otras 2 tríadas de 6, hasta ser 9 números, manifestadas. Y el número 10 lo completa el universo, el mundo, que es el vehículo de todas las trinidades o de las 3 trinidades. Ella contesta así a los cabalistas que se basan en la filosofía del Zohar. El libro del Esplendor, el libro de los rabinos iniciados judíos, efectivamente nos dirá que hay 3 cabezas dentro del círculo mayor, que en Suf, la no cosa, la oscuridad, la cosa no manifiesta, hace que de su interior surja el anciano de los días, el gran cráneo, pero que hay otras 2 cabezas hasta formar 3 cabezas dentro del cráneo. Cada una de ellas es emanación de la superior y emana a su vez a la inferior. 3 veces 3 que hacen 9, siendo el universo visible el número 10, la manifestación, a la que el Zohar, el libro del Esplendor, llama muy poéticamente la novia, porque es la novia del resto de los principios, de la potencia creativa, el lugar donde las potencias creativas pueden fecundar, pueden hacer su experiencia, su aprendizaje, etc. ¿Por qué hay entonces teogonías? Porque los poderes o funciones que aparecen en el día de Brahma, que aparecen en el universo manifestado, son varias. Y esas funciones, esas ideas y esos seres han llevado un nombre para los antiguos. Y ese nombre es un símbolo. Y ese nombre está representando, es lo que a la inteligencia común, a la inteligencia racional, le recuerdan las esencias y las funciones que hay en la naturaleza. ¿Por qué son 3 las tríadas? Porque el uno se bipolariza en la naturaleza de lo que va a ser materia y de lo que va a ser espíritu, que en el plano de la unidad absoluta no son sino ideas, los paradigmas, arquetipos de lo que más tarde va a ser materia y espíritu. Y esa bipolarización con la fuente central que le da origen forman la primera tríada, la abstracta, la tríada que no está manifestada, la tríada que es un puro pensamiento. Es Nara, Nari, Viraj, en la cosmogonía de la India. Es Nef, Maut y Cons, en la cosmogonía de Egipto, y es Fero, Bitos y Fetail, en la cosmogonía de los nazarenos, que después vamos a tratar de ver quiénes son. Esa paradigma de ideas emana los poderes creativos que van a reflejar esas ideas con capacidad de plasmarlas. Hay una segunda serie de seres, una segunda trinidad que representa, que es la emanación de la primera trinidad, y a partir de ahí podemos hablar de una formación del universo. Es el demiurgo colectivo que va a traer de su existencia la totalidad de los seres manifestados, de los seres creativos del universo. Esa segunda trinidad ya manifestada es Agni, Vayu y Surya en el sistema del hinduismo, Osiris, Isis y Horus en el sistema egipcio, y Mano, Spiritus y Ledayo en el sistema de los nazarenos. ¿Cuál es la tercera trinidad? La que hace el mundo material, la inferior de las 3 trinidades, la que está en contacto con el hombre y la que los sistemas religiosos, la fantasía de los distintos pueblos han personificado, han hecho personas diferentes, representativas de una única fuente, de un único origen. Entonces tenemos las trinidades populares de las religiones. En el hinduismo es Brahma, Vishnu, Shiva, Ra, Isis y Maluli
en la religión de Egipto, Abatur, Netupto y Jordán en la religión de los nazarenos. Ustedes van a encontrar la explicación de este cuadro. Yo no tengo tiempo de entrar en cada nombre, aunque es muy interesante, sería muy interesante hacerlo, en la versión de Isis en 4 volúmenes, en el volumen tercero, página 298 en adelante. Siempre hablo de la edición mexicana de 1953, el libro que está a mi disposición y del que yo saco las notas. A muy grandes rasgos, he hablado de las 3 tríadas de estos sistemas, porque hay 3 tríadas en muchos otros sistemas, y eso ustedes podrán verlo estudiando el libro, estudiando Isis sin velo, para darse cuenta cómo la urdimbre del universo comienza con una diferenciación del uno en una zona puramente abstracta, cómo a partir de ahí lo que es impersonal y no creativo emana las potencias creativas, y cómo cada uno de los planos, cada uno de los mundos del septenario universo van saliendo a la existencia. Desde el corazón de lo absoluto, más allá de las tríadas, hasta el último creador, en número de 9, las ideas van descendiendo y se van multiplicando. Alguien me planteaba anoche un problema similar. ¿Qué ejemplo podríamos dar de cómo una idea que puede tomarse de la primera tríada reflejada en segunda tríada es llevada a cabo en múltiples manifestaciones por la tercera tríada? La idea de mamífero. Nosotros sabemos que el cuerpo físico humano es el cuerpo de un mamífero, se ha dicho el más perfecto de los mamíferos, y hay una cantidad de mamíferos en el reino animal. Si nosotros, de todos los mamíferos, porque una ballena es un mamífero y nada se parece al hombre, de todos estos animales, resumimos las características esenciales de un mamífero tiene ciertas características esenciales, ocupe la forma que ocupe. Tendremos la idea del mamífero. Hay un mamífero ideal, uno esencial, y de ese prototipo ideal o esencial de mamífero pueden surgir todas las formas que ustedes quieran. Pero todos los mamíferos con sus respectivas formas tendrán siempre esas características esenciales que representan a lo que llamamos un animal mamífero. De este modo, es un ejemplo que naturalmente no es mío y es empleado por filósofos desde una remota antigüedad. Hay un árbol ideal y todos los demás árboles, por diferentes que sean, participan de la naturaleza del árbol ideal. De modo pues que hay un mundo de la diferenciación, hay un mundo de la idea y hay un mundo de la simiente o abstracto de toda posible idea. Existe el mundo de la idea, el mundo de la triangularidad y el mundo de triángulos isósceles, escalenos, equiláteros, todos los que ustedes quieran, de todos los colores y formas que ustedes quieran. De ahí la necesidad de 3 trinidades de que nos hablan los sistemas teosóficos en todas las épocas de la historia. Ahora, el hinduismo y el Egipto son relativamente muy conocidos. En el libro de los muertos ustedes pueden rastrear estas trinidades. Si ustedes van a documentos y diagramas antiguos del hinduismo, van a encontrar claramente explicadas esas trinidades. Si ustedes toman el Zohar, el Zohar es muy difícil de conseguir. Además, es, como el libro de los muertos, un texto muy difícil de meterle el diente porque está escrito en un lenguaje altamente simbólico. Pero hay en la Santa Asamblea Mayor y en otros capítulos del Zohar explicaciones bien claras acerca del anciano de los días, del anciano de la larga faz y de los 3 cráneos, uno dentro del otro, de los 3 círculos, uno dentro del otro,
y están los nombres de las trinidades que corresponden a cada uno de esos niveles. Hay un mundo ideal o arquetípico, hay un mundo arupa, nos dirá la teosofía moderna, y hay un mundo rupa, un mundo de formas. Y a esos tres niveles pertenecen las jerarquías. Pero he introducido el sistema de los nazarenos porque los nazarenos son una comunidad que vive hasta el día de hoy. Cuando hablemos de los drusos, de los coptos y de los nazarenos en una clase posterior, nos vamos a introducir en el modo de vida de esos pueblos. Pero hoy podemos adelantar algunos datos, sobre todo de su procedencia, de dónde vienen los nazarenos y su sistema. El glosario teosófico de la señora Blavatsky toma datos de muchos estudiosos. Si ustedes quieren tener muchos datos acerca de esto, tienen que leer La vida de Jesús de Renan, entre otros libros, porque Renan rastreó las sectas judías, las sectas judío-griegas, las sectas sincréticas que había antes del advenimiento de Cristo y que siguieron existiendo posteriormente. Esas sectas ingresan a la corriente del cristianismo y como el cristianismo tardó 5, 6, 7 siglos en informándose una teología, no la tuvo desde el principio, la teología la construyeron los concilios. Se tardó muchos siglos en construir y en acabar una teología. En esos concilios, las distintas posiciones de las corrientes que eran antiguas, anteriores al cristianismo y entraron en el cristianismo, pelearon para prevalecer con sus dogmas, con sus doctrinas, hasta que finalmente la teología, como digo, fue formada. Veamos qué nos dice acerca de los nazarenos. Si ustedes buscan en un diccionario común, van a encontrar que los nazarenos son los cristianos de San Juan y que viven en el Líbano, en Siria y en Egipto. En el monte Líbano ellos formaban en el siglo pasado una comunidad que se acercaba a casi 100 millones de habitantes. 100.000 habitantes, disculpen. Una comunidad muy grande, muy numerosa para una comunidad 100.000 habitantes. Estaban diseminados en parte por Persia y por otros lugares del Medio Oriente. Se les conoce como cristianos de San Juan, y veamos lo que dice aquí. Llamados por otros mendaítas o sabeos. Ustedes pueden encontrar hasta en el diccionario filosófico de Ferrater Mora datos acerca de los mendaítas o sabeos o valdesianos, etc. Son aquellos nazarenos que abandonaron la Galilea muchos centenares de años para establecerse en Siria, al este del monte Líbano. Se llaman también galileos, si bien no aceptan a Cristo como Mesías y reconocen solo a San Juan Bautista, a quien llaman el Gran Nazareno. Por eso se les llama cristianos de San Juan Bautista. Ellos reconocen como su maestro y siguen las enseñanzas y la figura de San Juan Bautista. Eso de cristianos es un mote que los siglos le dieron, en realidad no son cristianos. Los nabateos, otra secta, con muy poca diferencia, se adhirieron a la misma creencia que los nazarenos o los sabeos. Es más, los ebionitas que, según Renan, encuentran entre su secta todos los allegados sobrevivientes de Jesús, parecen haber sido prosélitos de la misma secta, si hemos de creer, observen qué testimonio, si hemos de creer a San Jerónimo, que escribe estas palabras. Esto es histórico y los textos de San Jerónimo están al alcance de todos. San Jerónimo vive entre el siglo IV y el siglo V de la era cristiana. Fue uno de los más preclaros padres de la Iglesia. Él dice: yo recibí permiso de los nazareos que en Berea de Siria usaban este evangelio de San Mateo escrito en hebreo para traducirlo.
El evangelio que los nazarenos y ebionitas usan, que recientemente he traducido del hebreo al griego. Más adelante dice Jerónimo: ahora bien, este supuesto evangelio de Mateo, quienquiera que sea el que lo escribió, exhibe materia no para la edificación, sino para la destrucción del cristianismo. El evangelio de San Mateo difiere de todos los evangelios. Tiene muchos datos y sucesos que no tienen los otros evangelios. Y su historia es una historia que hay que rastrear y es muy difícil de rastrear. El griego que poseían los padres de la Iglesia difería de la versión judía o el idioma en idioma hebreo que tenían los nazarenos. Por eso consigue San Jerónimo un ejemplar, una copia. San Jerónimo habló mucho de la copia hebrea del mensaje del Evangelio de San Mateo y dice: obviamente es un libro críptico, es un libro que no se puede interpretar al pie de la letra, es un libro alegórico. Esto lo dice un eminentísimo padre de la Iglesia Católica, a quien no vamos a sospechar nosotros de herejía ni de desviación. Cuando siglos después nos dirá Blavatsky o nos dirán los cabalistas que aún los evangelios deben leerse con una clave alegórica de interpretación, algunos cristianos han podido reírse y burlarse de esa aseveración. Pero si lo dice San Jerónimo, ya es un poco más difícil burlarse de esa aseveración. Es decir, en el siglo V, San Jerónimo estuvo en contacto en Siria con los nazarenos, quienes le dieron una copia del Evangelio de San Mateo escrita en hebreo, y que él tradujo con grandes dificultades y declarando que le era muy difícil decir si ciertos pasajes estaban bien o mal traducidos, que escapaban un poco a sus posibilidades. Pero el hecho de que los ebionitas, los genuinos cristianos primitivos, rechazando los demás escritos apostólicos, hacían uso de este evangelio hebreo, el evangelio hebreo de San Mateo, esto no nos debe sorprender. Hay grupos que no aceptan los escritos apostólicos. En el judaísmo hay ciertos grupos judíos en el extremo del Medio Oriente que no aceptan ni el Talmud ni el Antiguo Testamento como están escritos, porque ellos tienen sus propias escrituras y dicen que las que se usan ahora están adulteradas. Del mismo modo nos dirán a nosotros estas comunidades. Hacían uso de este evangelio hebreo de San Mateo, porque como declara Epifanio, otro de los grandes padres de la Iglesia del siglo V, los ebionitas creían firmemente, lo mismo que los nazarenos, que Jesús no era más que un hombre de la simiente de hombre. Concilios tras concilios pelearon por la divinidad o no divinidad de Jesús, hasta que finalmente se le declaró en un concilio que era el Hijo de Dios, triunfó ese punto de vista y así continuó teológicamente hasta el día de hoy. Pero eso no pasó en los primeros siglos del cristianismo, donde hubo mucha discusión sobre el particular. Por eso, Epifanio, que escribió mucho contra las herejías, lo que él llamaba herejías de su época, dice que los ebionistas creían que Jesús era un hombre, un ser humano espiritual, elevado, pero un ser humano de la simiente de hombre, no nacido por obra del Espíritu Santo, como se declaró luego. Además sabemos por el código de los nazarenos, del cual formaba parte el Evangelio de San Mateo, que estos gnósticos, sean galileos, nazarenos o gentiles, llevados de su odio a la astrolatía, en su código llamaban a Jesús Mercurio. Eran realmente contrarios al crecimiento del cristianismo y a la sabiduría, porque Mercurio está ligado a la sabiduría astrológicamente, que la nueva corriente estaba dando al Jesús deificado.
Ellos tienen un libro que se llama El Código de los Nazarenos. Blavatsky convivió con ellos, fue admitida en la comunidad. Uno de los maestros que instruyó a la señora Blavatsky, uno de sus maestros a la que ella trata a esos maestros como seres muy superiores espiritualmente a ella, lo encontró en esa comunidad y ella recibió instrucción de ese maestro en la comunidad de los nazarenos. El código o el texto sagrado de los nazarenos es el Código Nazareus o el libro de Adán. Y dice Blavatsky que conviene advertir que el nombre Adán tiene para los nazarenos el nombre de antropos, hombre. Adán era la humanidad, no un ser. Este concepto de Adán como humanidad ha venido creciendo en el último siglo, y yo me sospecho que hasta algunos sectores de la Iglesia Católica ahora admiten que Adán no era un hombre, sino que era la humanidad primitiva, la humanidad tal como existía en aquel tiempo. Obviamente, Caín, después de matar a Abel, no existiendo nadie más que Adán, Eva y Caín, después de matar a Abel, es desterrado, sale, encuentra pueblos, se casa, etc. Es decir, que existía ya una humanidad en aquel tiempo. ¿Quién había creado esa humanidad? A menos de que Adán fuera un nombre simbólico de toda la humanidad. El credo nazareno es llamado algunas veces sistema bardesiano, aunque Bardesanes vivió en el siglo II antes de la era cristiana y no parece haber tenido nada que ver con él. Cierto es que Bardesanes nació en Siria y fue un famoso astrólogo y sabeo antes de su supuesta conversión, pero por otra parte era un hombre bien educado y de familia. El sistema bardesiano es muy estudiado entre los sistemas de antes de la era cristiana, no nos podemos detener tampoco sobre el particular. Pero ustedes busquen bardesanos en las buenas enciclopedias, bardesanes, y se van a enterar del sistema que después fue calificado de herejía por uno de los concilios del cristianismo. La secta de los nazarenos era precristiana. ¿Cuáles son los testimonios? Plinio el joven y Josefo, Flavio Josefo, los historiadores de la era cristiana. Plinio y Flavio Josefo vivieron en la época de Cristo y ellos hablan de los nazarenos. Hablan de los nazaritas diciendo que tenían su residencia en las riberas del Jordán por lo menos 150 años antes de Jesucristo. En las antigüedades judías así lo asegura Flavio Josefo. Munsk afirma que el nazaritismo era una institución fundada antes de las leyes de Musa o Moisés. Su nombre moderno en arábigo es Moctasila. En los idiomas europeos se designa a los nazarenos con el nombre de mendaitas, mendianos o mandeanos o cristianos de San Juan. Pero si la palabra bautistas puede bien aplicarse a ellos, porque son los que tenían costumbre del bautismo, si la palabra bautista puede bien aplicarse a ellos, no es con el significado cristiano, pues mientras que ellos eran y son todavía sabeos, los mendaitas de Siria, llamados galileos, son politeístas puros, como puede comprobarlo cualquier viajero en Siria y en el Éufrates, una vez se ha informado de sus misteriosos ritos y ceremonias. Tan secretas conservaron sus rituales desde el principio mismo, que Epifanio, el del siglo V, que escribió contra las herejías de su siglo, se confiesa incapaz de decir en qué creían los nazarenos y se limita a consignar que estos no mencionan nunca el nombre de Jesús ni se titulan cristianos. Eran pues una comunidad esotérica que ha sobrevenido hasta nuestros días. Bien,
Este es nuestro material para hoy. Por un lado, el concepto cosmogónico y de aparición de las potencias que nivel tras nivel, plano tras plano, hasta llegar al mundo físico, se manifiestan, cada una creando en su propio nivel, cada una emanando a la del nivel más bajo y subsiguiente, que a su vez crea en su propio nivel y da nacimiento por emanación a una nueva jerarquía de seres. Esas jerarquías de seres, en número de 9, están caracterizadas en las 3 trinidades, que van de lo más sutil hasta los creadores de los elementos y de las formas en el mundo físico, siendo el universo manifestado el número 10, que completa y hace el número perfecto de la manifestación. En el sistema teosófico moderno nos vamos a enterar que la mónada, más allá del universo manifestado, es llamado el triángulo primordial que vive en el silencio y en las tinieblas. Y como triángulo primordial representativo de Nara, Nari, Virai, por ejemplo, en el hinduismo, proyecta el septenario humano, comenzando por Atma, Buddhi, Manas y los demás nombres de la constitución septenaria. La doctrina secreta dirá, con los pitagóricos, que cuando la mónada primordial proyecta al hombre divino, al Purusha, al hombre espiritual, al Adán Kadmon, al hombre celeste, que es Atma, donde está la potencia de toda la creación del séptuple universo, se restituye al silencio y a la sombra. Tenemos los 3 inmanifestados y los 7 manifestados, completando este proceso del universo, que es un proceso armonioso en que cada nivel de la conciencia humana tiene una representación, un plano y una jerarquía, siendo el hombre, nosotros, los representantes de la totalidad de esos principios, ideas, potencias, fuerzas, porque en nuestra compleja vida psíquica podemos incorporarnos e identificarnos con el cuerpo físico, con la vitalidad, con las emociones, los apetitos, los pensamientos, la espiritualidad, y eso depende de la inteligencia del alma. El alma puede ir a donde quiere, aunque tiene que ir a lo superior. El hombre, pues, es la representación del triángulo primordial y es un septenario en su naturaleza. Esto tiene mucho que ver con la religión y con la filosofía. Y el viernes próximo vamos a seguir con las trinidades de las religiones y vamos a ver qué es lo que nos dice el cristianismo respecto a la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la relación entre la Trinidad cristiana y las anteriores, y un punto de vista teosófico para terminar este interesante asunto. Por esta noche les agradezco mucho.